Hola chicos, bienvenidos al canal. Como ven en el título del video, la clase de hoy será sobre la dinámica y veremos un ejercicio bastante interesante. Como muestra la figura, un objeto de masa m2 se encuentra sobre un plano inclinado y este se encuentra sujeto a una cuerda que pasa por una polea, de la que cuelga un objeto de masa m1. Supongamos que nos dan de datos las masas de los cuerpos, el coeficiente de fricción cinético y el ángulo. Y nos piden que calculemos la aceleración de los cuerpos y la tensión de la cuerda. Recuerden que en este tipo de ejercicios el primer paso es representar todas las fuerzas que intervienen en cada uno de los cuerpos y como en la figura hay dos cuerpos presentes tendremos dos diagramas de fuerza. Es importante que tengan claro el sentido de movimiento antes de realizar los diagramas. Ya nos dan de datos el sentido de movimiento como se ve arriba de la figura. El cuerpo de masa M1 va bajando mientras que el cuerpo de masa M2 va subiendo a la cima del plano inclinado. Y una vez que tengan esto claro, pueden comenzar con la representación. Comenzaremos con el diagrama del cuerpo 1, en el que solamente se encuentran presentes la tensión y la fuerza de gravedad. En el cuerpo 2 tenemos a la fuerza normal, la fuerza de gravedad que no se encuentra en ninguno de los dos ejes, porque recuerden que esta se representa hacia el centro de la Tierra y en este caso no coincide con ninguno de los dos ejes. Y como no coincide con ninguno de los dos ejes, se representan las componentes de la fuerza de gravedad para cada uno de los ejes. O sea, representaríamos la componente de la fuerza de gravedad para el eje X y la componente de la fuerza de gravedad para el eje Y. Ubicamos el ángulo que en este caso se va a encontrar comprendido entre la fuerza de gravedad y su componente en el eje Y. Representamos la tensión que está en el sentido de movimiento, o sea, a la derecha del eje de las X, y en sentido contrario tendríamos a la fuerza de rozamiento. Si les interesa saber un poco más acerca de los diferentes tipos de fuerzas y cómo se representan, les voy a dejar en la descripción un enlace del primer video de este tema en el que explico detalladamente cómo se representan los distintos tipos de fuerza. Y una vez realizado el diagrama de fuerza, podemos proceder a realizar la suma de las mismas para cada cuerpo. Estaremos con el cuerpo 1 recordando la fórmula de la segunda ley de Newton que plantea que la sumatoria de las fuerzas va a ser igual a la masa por la aceleración. Luego planteamos esta sumatoria de forma vectorial y nos quedaría que la tensión más la fuerza de gravedad para este cuerpo será igual a la masa del cuerpo por la aceleración. Planteamos la sumatoria de forma escalar y nos quedaría que la fuerza de gravedad menos la tensión va a ser igual a la masa por la aceleración. Recuerden que ambas fuerzas tienen sentidos opuestos. Todas las fuerzas que estén en el sentido de movimiento van a tener signo positivo. Como el cuerpo está descendiendo, la fuerza que tiene este sentido es la fuerza de gravedad. Es por eso que la fuerza de gravedad es positiva y la tensión, como está en sentido opuesto, es negativa. Y esto sería todo lo que pudiéramos hacer con el cuerpo 1. Como ven en la ecuación que nos queda, tenemos dos interrogantes, la tensión y la aceleración. Así que vamos a seguir con la sumatoria de fuerzas del cuerpo 2 para ver cómo podemos dar solución a estas interrogantes a partir de un sistema de ecuaciones. Comenzamos con la sumatoria de fuerzas del cuerpo 2 en el eje X, primero planteando la fórmula de la segunda ley de Newton que ya conocemos y hemos visto en varios ejercicios. La sumatoria de fuerzas va a ser igual a la masa por la aceleración. Luego planteamos la sumatoria de fuerzas de forma vectorial y nos quedaría que la tensión más la fuerza de rozamiento más la componente de la fuerza de gravedad en el eje X va a ser igual a la masa por la aceleración. Luego lo planteamos de forma escalar y nos quedaría que la tensión menos la fuerza de rozamiento menos la componente de la fuerza de gravedad en el eje X va a ser igual a la masa por la aceleración. Este es el caso contrario de lo que ocurre en el cuerpo 1. La tensión se encuentra hacia la derecha, en el sentido del movimiento. Mientras el cuerpo 2 va subiendo, hay una tensión en ese mismo sentido. Por eso la tensión es positiva y las dos otras fuerzas que están en el sentido opuesto tienen el signo negativo. Y como no nos dan de datos a la fuerza de rozamiento ni la componente de la fuerza de gravedad en el eje X, vamos a ver cómo se calculan. La fuerza de rozamiento va a ser igual al coeficiente de fricción cinético por la fuerza normal.
mientras que la componente de la fuerza de gravedad en el eje X va a ser igual a la masa por la gravedad por el seno del ángulo. Sustituimos esto en la ecuación y nos quedaría que la tensión menos el coeficiente de fricción cinético por la normal menos la masa por la gravedad por el seno del ángulo va a ser igual a la masa por la aceleración. Como ven, en esta ecuación tendríamos tres incógnitas: la aceleración, la fuerza normal y la tensión. Comenzaremos buscando la fuerza normal a través de la sumatoria de fuerzas en el eje Y de este mismo cuerpo. Primero lo planteamos de forma vectorial y nos quedaría que la fuerza normal más la componente de la fuerza de gravedad en el eje Y va a ser igual a la masa por la aceleración. Y esta aceleración va a ser igual a 0. No hay aceleración, solamente hay aceleración en el eje del movimiento. O sea, en el eje X, que es donde se está deslizando el cuerpo. Lo planteamos de forma escalar y nos quedaría que la fuerza normal menos la componente de la fuerza de gravedad en el eje Y va a ser igual a 0. Despejamos la fuerza normal, que es lo que nos interesa, y nos queda que la fuerza normal va a ser igual a la componente en Y de la fuerza de gravedad. Y como la componente en Y de la fuerza de gravedad es igual a la masa por la gravedad por el coseno del ángulo, la normal va a ser igual a esto. Como ya tenemos a que es igual la normal, podemos sustituirla en la ecuación que quedó del eje X del cuerpo 2. Una vez sustituida la normal, vemos que nos quedan dos interrogantes: la aceleración y la tensión, al igual que en la ecuación que quedó pendiente del cuerpo 1. Y como en las dos ecuaciones tenemos que buscar las mismas variables, esto nos permite realizar un sistema de ecuaciones para resolver el ejercicio. Acá tenemos las dos ecuaciones y lo que tenemos que hacer básicamente es sumarlas. Como las tensiones tienen símbolos opuestos, al sumarlas se hace 0 y la ecuación resultante sería la masa 1 por la gravedad menos el coeficiente de fricción cinético por la masa 2 por la gravedad por el coseno del ángulo menos la masa 2 por la gravedad por el seno del ángulo va a ser igual a la aceleración por la suma de la masa 1 y la masa 2. En esta última parte lo que se hizo fue sacar el factor común de la masa 1 por la aceleración más la masa 2 por la aceleración. O sea, el factor común vendría siendo la aceleración y por eso es que queda la aceleración por la suma de las dos masas. Y ahora podemos despejar la ecuación en función de la aceleración pasando la suma de las masas hacia el miembro izquierdo en el denominador. Si se fijan, esta ecuación se puede reducir un poco, ya que en el numerador, en los tres términos que hay en el numerador, se repite la gravedad, por lo que podemos sacar a esta como un factor común, quedando de la siguiente forma. Y ya tenemos cómo se calcula la aceleración. Ahora solo nos faltaría calcular la tensión, y esto lo haríamos sustituyendo lo que nos dio la aceleración en la primera ecuación. La primera ecuación es la masa del cuerpo 1, o sea, m1 por la gravedad menos la tensión, va a ser igual a m1 por la aceleración. Luego despejamos la tensión y nos queda que m1 por la gravedad menos m1 por la aceleración va a ser igual a la tensión. Y como en los dos términos del miembro izquierdo se repite la masa del cuerpo 1, tomaremos esta como factor común, quedándonos que m1 por la gravedad menos la aceleración va a ser igual a la tensión. Y justo aquí es donde tenemos que sustituir la aceleración que habíamos visto en el paso anterior, quedándonos que m1 por la gravedad menos la gravedad que multiplica a m1 menos el coeficiente de fricción cinético por m2 por el coseno del ángulo menos m2 por el seno del ángulo, todo esto sobre m1 más m2 va a ser igual a la tensión. Y con esto damos fin al ejercicio, ya que fueron halladas las dos interrogantes que nos pedían al principio, que eran la aceleración y la tensión. Si les gusta el video, regálenme su like y suscríbanse para que no se pierdan ningún video relacionado con este tema.